Buenos días a los que están aquí también, acostumbrados a que ven la pantalla. Sé que se sienten raros no estar en pijama los que están aquí, pero el Señor es bueno y nos va a ayudar. Bienvenidos a los que nos ven. Pues como saben, tenemos un ambiente diferente. Ahora estamos al aire libre, con pajaritos y todo, con perritos. Ahorita viene la de se compran cosas, ya vino, ya pasó por aquí. Y bueno, le doy gracias a Dios porque estamos en casa espiritual. Y esta casa espiritual en la que estamos hoy aquí es temporal. Y no me estoy refiriendo a este lugar que amablemente nos ofrendan Noé y Tere, muchas gracias. Sino que aunque cambiemos de lugar físicamente, es temporal también. Aun si nos fuéramos a un lugar de diferentes circunstancias parecidas a otros lugares, también va a ser temporal. Todos los auditorios, todos los lugares como este, todos los auditorios más grandes y lujosos, se van a quedar, pero la casa espiritual es la que se va a ir. La casa espiritual es la que se conserva, que es casa de Dios, es casa espiritual. Y quiero comenzar con este versículo, que es Salmo 127, 1 y 2, que es muy conocido, pero hoy le vamos a dar el significado que originalmente ha tenido desde que se escribió. Dice el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y este salmo es muy usado obviamente para las familias porque los siguientes 3 versículos habla acerca de los hijos, que los hijos son pues una bendición del Señor y que son usados como saetas. Sin embargo no lo cité porque me quiero centrar básicamente a lo de la casa espiritual. Y cuando está hablando si Jehová no edificare la casa, evidentemente se está refiriendo a la casa de David, a su casa espiritual, no a su casa física. Este salmo fue escrito por David para Salomón, por eso habla de los hijos. Sin embargo, este salmo fue escrito para Salomón, diciéndole con claridad David, si el Señor no edifica la casa, aunque levantes el templo, que sea con todo el oro, con toda la majestuosidad de una de las obras más hermosas que ha existido sobre la tierra por referencia de historiadores, mismo que fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, y llevarlos en cautiverio. No existía otra obra igual como esa casa espiritual, físicamente. Y físicamente, mira, cayó alguien ministrado. Y físicamente, perdón, es que aquí ya saben, ¿no? La unción, se cayó Marcito. Físicamente vemos que, pues que sí, el Señor permitió que esa casa terrenal se quedara. Y así se quedó y fue destruida. Pero la casa de David sigue, con su descendencia, habiendo hecho un pacto Dios con David que no le faltaría heredero en el trono. Y es por el pacto davídico que va a reinar David resucitado, junto con los 12 apóstoles, van a reinar sobre la tierra bajo el reinado de Jesucristo físicamente en la tierra durante 1000 años. Pero eso a nosotros, ¿qué nos trae a nosotros? Bueno,
vamos a agarrar todo el contexto para llegar a ver lo que estoy diciendo. En Primera de Crónicas 28, versículos 2 y 3, luego Primera de Crónicas 28, 5 al 7, luego del 9 al 10 y luego el versículo 21. Los voy a ir repitiendo, pero vamos a comenzar. Están quitadas algunas partes, dejé lo más esencial para no hacerlo tan largo. Dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar. Versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Versículo 5. Y entre todos mis hijos, y entre paréntesis, porque Jehová me ha dado muchos hijos, y de ahí viene el Salmo 127, 3, 4 y 5, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, versículo 7, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como este día. Entre paréntesis, sabemos que no fue así. Por este día. Versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, está hablando David, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Cosa que sucedió. Versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Versículo 21. Dice: he aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Salomón construye este magnífico templo. Una vez muerto David, sube al trono, y está él, entre sus primeras obras está pues aniquilar a sus hermanos, algunos que se rebelaron. Y bueno, pues hace este trabajo de construir el templo. Lo construye, se construye también una casa bastante suntuosa, por cierto. Y ya en Primera de Reyes 7:51. Primera de Reyes 7:51 dice: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías del arca de la casa del Señor. Cumple el propósito, se manifiesta a Dios de una manera gloriosa en esta casa. Hay una serie de circunstancias en donde David pues previó para que se construyera el templo. Sin embargo, todo lo que proveyó David se usó solo una parte por la gran cantidad del oro, de la gran cantidad de cómo enriqueció Dios a Salomón, dado una decisión muy importante de joven que tomó Salomón de decir: nada más dame sabiduría para poder reinar. Y le dijo Dios: por cuanto has pedido esto, no solo también te daré sabiduría, sino te entregaré a todos tus enemigos, y serás el hombre más sabio y más rico, efectivamente, de todos los reinos. Vino una depravación en la casa de Dios con Salomón al final de los tiempos, de sus días,
a tal grado que Dios dispuso un cautiverio. Antes de este cautiverio, a la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel, Judá e Israel, y a partir de ahí, de la desobediencia de Salomón, es que se dividió el pueblo de Israel. Judá, que era la preponderante, es la que estaba en Jerusalén, la que tenía el templo, y afuera de Jerusalén, la mayoría de las tribus de Israel formaron Israel, entonces se dividió el reino en dos. Sin embargo, la promesa de Dios debería de seguir, de hacerle casa, y nunca se interrumpió este plan. El físico se acabó. El plan físico de hacer una casa se cumplió y se terminó. Sin embargo, el espiritual continuó justo como Dios lo había previsto. Entonces puedes empezar a armar en tu corazón y en tu mente que nosotros como casa espiritual ha pasado, y con toda la casa de Dios en todo el mundo, no solo esta, Renuevo de Amistad, sino parecía que se acababa físicamente la casa de Dios. Sin embargo, no hubo un solo mes, en este año 8 meses, un año 8 meses de no estar juntos, el Señor continuó con su plan, no se interrumpió. Vimos cosas terribles, vivimos cosas terribles en todos los aspectos. Sin embargo, el plan continuó y continuará el de hacer casa espiritual. Dios levantaría casa espiritual con otro descendiente de David, pero para que reinase para siempre y que nunca muriera. Aparte de cumplir con este pacto davídico para reinar por siempre en la casa de David, sobre la casa de David durante 1000 años en el milenio, debía de cumplir otra característica, que debería de ser el ungido del Señor, debería de ser el Salvador de Israel, debería de ser el Salvador, y debería de ser alguien que nunca muriera. Y por la resurrección cumplió el Señor, Dios Padre, esta promesa, porque Jesucristo murió, no como Salomón, no como David, murió por nuestros pecados cumpliendo su función de Mesías, pero también cumplió su función como hijo de David. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos y siendo llevado a la diestra de Dios para reinar hoy y después reinar sobre la tierra y resucitar a David entre los muertos junto con todos los santos de Israel. ¿En qué momento entramos en escena nosotros? Pues un hijo, ese hijo fue un magnífico templo. El de Salomón. Fue un hijo magnífico en el principio, edificó casa de oro, ese hijo se perdió y esa casa fue destruida por los babilonios, como ya dije. Sin embargo, hubo otro hijo antes que el Hijo de Dios. Hubo otro hijo malvado. Ese hijo malvado fue Herodes, abuelo, padre e hijo, que gobernaron sobre Judá, sobre Israel. Sobre Judea vamos a dejarlo porque ya los romanos la llamaron Judea. Ya no había Judá e Israel, había Judea para los romanos. Y no sé si sabías, pero Herodes era israelita, era hebreo. Al igual que Mateo, por ejemplo, el evangelista, se pasaban a servirle a los romanos y eran pues muy mal queridos, ¿no? Traidores. Y este Herodes construyó un templo magnífico.
Pero ese hijo murió en juicio y en maldición. De hecho, se lo carcomieron los gusanos a la vista de todos. Y ese templo y casa espiritual también fue destruida. Y lo predijo Jesucristo, lo profetizó Jesucristo. En el año 70, después de Cristo, de nuestra era, que ya es nuestra era, le duela a quien le duela. La historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. El templo fue destruido de una manera brutal, salvaje. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Fue efectivamente así. Este templo Jerusalén estuvo sitiada por muchos meses por los romanos hasta que lograron entrar. Y lograron entrar los romanos por una rebelión interna, por la pudrición desde adentro. Los celotes, no los elotes, sino los celotes, tampoco los celos, sino una secta, que por cierto uno de los discípulos pertenecía a ella, se levantaron estando la ciudad sitiada, de romanos, o sea, no de la banda de los panchitos, sino de los mismísimos romanos sitiada, ya comiéndose entre ellos a sus hijos, a ese nivel. Nuevamente, si viera Jeremías, volvería a llorar como María Magdalena, pero ya no estaba Jeremías para volver a llorar mucho. Josefo, historiador, que también era judío, pasado del otro lado, por cierto, describe que en esta rebelión de los celotes tomaron el templo. Y hubo tal descontrol que los romanos lograron entrar y destruyeron, y la intención de los romanos no era destruir el templo. Tito dijo, no destruyan el templo porque es digno de Roma. Pero los soldados romanos, que ya estaban hasta el cepillo de estar ahí, lanzaron antorchas al portal del templo, matando a todos, y algunos dicen que hubo aproximadamente 1.100.000 muertos judíos. Otros dicen que Josefo estaba exagerando, que no, que eran más o menos 250.000 muertos. Pero la realidad es que hubo mucha sangre, Jerusalén se cubrió de sangre, destruyeron el templo. Ya que vio que estaba incendiándose el templo, Tito dijo, bueno, ya salió, su padre le había encargado esto, que ya se convirtió en César. Salió del templo y dijo, pues ya, ni modo que se queme, y efectivamente destruyeron todo. Se llevó cautivos a algunos y a otros los dejó ahí, pero dejó aproximadamente el 1% de la población que había. Porque ya no importaba ese templo, ya no importaba Dios, ya no estaba Dios en ese templo. Entonces, estar en un templo o en una congregación, con cualquiera que sean sus características, incluyendo esta, no garantiza que sea casa de Dios. No lo garantiza. Lo que garantiza que sea casa de Dios es el otro hijo, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y como lo dijo, así sucedió. Destruyeron ese templo, el cuerpo de Cristo, lo destruyeron. Y a los 3 días, judíos, lo levantó el Padre de entre los muertos. Y este hijo tenía una tarea de levantar templo para su padre, de levantar casa para su padre. Nadie sabía en ese momento que esa casa que iba a levantar para su padre iba a ser por piedras vivas,
por persona. En ese momento nadie sabía que no solo israelitas iban a conformar esa casa. Y Jesús hace una revelación tremenda. Todo el que me da el Padre viene a mí. Entonces este hijo no le proveyó al Padre, sino que el Padre, como David, le proveyó al Hijo. Porque dice Juan, yo no desecho a ninguno que es dado por mi Padre. A los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser piedras vivas de ese templo espiritual, de esa casa espiritual, de esa casa de Dios. ¿Puedes oír campanas de un templo? Los que nos ven probablemente no oigan las campanas de otro templo, de otro Jesús. Esa no es casa de Dios, ni el templo, ni las personas. ¿Quién lo dice? La Biblia, no lo digo yo. No estoy despreciando a nadie, no estoy desechando a nadie, no estoy haciendo secta, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que nadie viene al Padre si no es por Cristo vivo. Y para eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario nacer de nuevo. ¿Puede haber un templo como el que oímos o otros de denominación parecida? Pueden no ser casa de Dios. Habrá congregaciones, pero casa de Dios no son. Mateo 16, 18. Dice algo que me conmueve hasta la médula. Y dice nuestro amado: y yo también te digo que tú eres Pedro, no ese Pedro, sino el Pedro, el que desató el Espíritu Santo sobre los gentiles, y que hoy está en la presencia de Dios, y que no tiene representante en esta tierra. Tú eres Pedro, y sobre esta roca la edificaré mi iglesia. La confesión de que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ni pandemias, ni falta de dinero, ni enfermedades, ni persecución va a prevalecer contra esta casa espiritual. Amén. Y la parte que nos toca de esta casa espiritual se llama renuevo de amistad. Y nosotros, en lugar de ir para atrás, como se ve físicamente, lo cual no es raro, lo cual no nos debe de sorprender, porque la casa de Dios así es. Primero se prueban los de adentro, y luego vendrá la prueba para los de afuera. No nos debe de extrañar que parece que vamos para atrás, y después de 1 año, 8 meses estamos pues menos, que otros se hayan ido, no sé a dónde, que Dios los bendiga. No está el salón, tuvimos que vender muchas cosas para poder sobrevivir. Fuimos para adelante. Cuando parecía que el Señor nos arrancaba el corazón por la muerte, déjame decirte que sí nos arrancó el corazón. Pero se quedó Él. Y aquí estamos.
No somos muchos. No sé si seremos muchos y no importa. No sé si permanezcamos en este jardín un año, un mes, 10 años. Es temporal. Y aunque nos vayamos a otro lado, es temporal. Y aunque tengamos más equipo, es temporal. Y aunque tengamos lo que tengamos, es temporal. Este cuerpo, tu cuerpo, es temporal. No importa cuánto lo cuides, es temporal. Puedes ocuparte de la fachada, sobre todo, pues, muy de moda durante todos los tiempos ha sido cuidar la fachada del templo, que algunos no son templos, sino son casa, sinagoga de Satanás, la verdad, porque así el Señor lo dispuso. Pero por mucho que se cuide la fachada, es vanidad. Es vanidad. El ejercicio para poco aprovecha. Las alhajas, las ropas, es temporal, se acaba con la edad. En esta o la siguiente semana cumpliré 57 años. 58 años. Ya ves cómo te quitas, ¿no? Ya ves cómo te quitas. Yo me quito años, pero se me olvida. 58 años y comparto pocas cosas en Facebook. Y compartí algo, un salmo, que es mi sentir. Hay quienes lo vieron y le dan like y no lo leen, lo cual está bien, pero es mi sentir. Porque en ese salmo está pidiendo que el Señor no lo abandonara en su vejez y aún en las canas. Y dice, pero déjame más tiempo para anunciar a los que vienen tus maravillas. Me has hecho ver cosas difíciles, dice ese salmo, pero me volverás a levantar. Y ese no es un privilegio mío, porque cada uno de nosotros somos piedra viva de esa casa espiritual. Y algo el Señor te está pidiendo que hagas, aparte de resistir. El Hijo de Dios venció, cumplió su parte del pacto, falta su reinado para siempre en la tierra, pero su casa espiritual la sigue edificando. Y esas somos nosotros. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Dice, acordaos, acercándonos a Él, piedra viva. Él es una piedra viva, no se te olvide. Es la piedra del ángulo, es la piedra principal. Él es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y es muy importante lo que sigue. Vosotros también. Ese vosotros también, nadie lo ofrece
en el mundo. Nadie ofrece esto y por nada puede ser sustituido, porque todo es vanidad y todo es temporal. La riqueza y la pobreza, la familia y no familia, los hijos y no los hijos, los padres y no los padres, todo es temporal. El trabajo o no trabajo, el dolor o la alegría, todo tiene un tiempo, pero ese tiempo se acaba. Ese tiempo se acabará. Vosotros también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, que cada uno de nosotros nacido de nuevo no es del montón. Es una piedra viva, escogida y preciosa, labrada, con mucho dolor en esta vida. Porque si no hay dolor no se crece, mis queridos. Si no hay dolor no se crece. Si no hay carencias, no se aprecia lo que el Señor nos da. Si no hay muerte, no hay vida. Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio y solo por medio de Jesucristo, no de una denominación. O sea, hace que cualquier templo, cualquier auditorio, cualquier organización que podamos nosotros llegar a tener por parte del Señor, siempre nos va a quedar corta. O cualquier cosa de limitaciones. Digo, me encantaría cerrar las ventanas, pero estaría complicado. Y aunque nos reuniéramos debajo de un árbol, si Jesús se subió a una lancha a predicar, yo no veo conveniente, honestamente, para que nadie levante la ceja y diga que vamos para atrás. Nos va a quedar corta, nos va a quedar chica, cualquier cosa, o lo mucho o lo poco, nos va a quedar corto. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas de la casa de Dios. Somos casa espiritual. Y sabes, este templo es aún mejor que los anteriores, porque fueron de este mundo. Pero la palabra dice que nosotros no somos de este mundo. Jesús dijo: ellos no son de este mundo. Solo te pido que los guardes del mal y que no se mezclen en el mundo, porque no son de este mundo. ¿Cuánto mundo queda en nosotros? ¿Cuánto queda de basura del mundo? ¿Cuánto queda de carne
¿Cuánto queda de carne en nosotros? No somos de este mundo. Pero algún día nos teníamos que enterar que no somos de este mundo. Algún día nos teníamos que enterar que todo es temporal. Algún día nos teníamos que enterar que teníamos que morir físicamente. Algún día nos teníamos que enterar que podría morirse gente muy querida y amada del reino, gente del reino. Algún día nos teníamos que enterar que íbamos a pasar por cosas así. Pero algún día nos teníamos que enterar que estamos aquí para ser edificados como casa espiritual. Entonces viene la pregunta, si no somos de este mundo, el mundo no nos va a oír, porque a Jesús no lo oyeron. Y también Jesús en Juan 17 dijo, a ellos no los van a oír los del mundo, pero los que no sean del mundo los van a escuchar. ¿Cuánto vamos a pelear para que el mundo nos escuche? Si nunca va a pasar. ¿Cuánto vamos como iglesia a imitar al mundo para que nos oiga el mundo si la promesa es que ese mundo nunca nos va a escuchar? ¿Cuándo va a entender mucha parte del pueblo de Dios que por más que imiten al mundo en formas, en tipo de música, en tipo de auditorio, imitando, tratando de ganarle al mundo, y aunque lo lograran, solo los van a escuchar los que son de este mundo? No es nuestro caso en Renuevo de Amistad, casa espiritual. Nosotros no vamos a imitar nunca al mundo. Y vamos a usar lo que Dios nos dé. Amén. He tenido la intención de hacer muchas cosas para poder subsistir. Y no ha habido forma de convencer a Dios. Yo estoy dispuesto a trabajar, digo, ya tengo canas, entonces ya puedo empacar cosas, porque ya les dan chance a los viejitos, ¿no? Pero no. 6, 7 horas estudiando y orando por ustedes. Los que son del mundo no me oyen. Ven el anuncio que llegó a la clase y ya. Ya voy a quitar esto de notificaciones. Sí. ¿Va a estar calientito o no? Si no, no voy. No, no está calientito. ¿Hay donde estacionarse? No. ¿Ahí no tienen estacionamiento? No. No. Bueno, pero hay cafetería. No. ¿Y se ministra cada 8 días al Espíritu Santo? No. Porque lo que ministra no es ni santo, pero sí es espíritu. Tengo las canas suficientes para poderlo decir. Ya las tengo. Renuevo de Amistad, casa espiritual. ¿Qué más tenemos que hacer como piedras vivas? Siempre cuando estás empezando a compartir el Evangelio, sacas tu lista de cosas, ¿no? Al final, ¿no? La receta, ¿no? Tal cosa y punto número 1 y ya cuando tienes tiempo predicando te das cuenta que de toda la lista que diste de cosas que se deben de hacer por algo que predicaste, la gente no se va a acordar ni siquiera del título
de la conferencia. Menos de tus 5 puntos. ¿Qué tenemos que hacer? 2 cosas para que la lista no sea larga. Muy simple. La primera, exaltar a Cristo en nuestra vida. Suena fácil, ¿no? Pero en nuestra vida diaria, las piedras vivas, tenemos el poder dentro de nosotros, sin que sea ministrado por nadie, dentro de nosotros, por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado para ser piedras vivas y exaltar a Cristo, aún sin querer. Aún sin querer hacerlo, sin esfuerzos. Lo único que tenemos que hacer es un solo esfuerzo, que es morir a nosotros mismos, es no ser de este mundo. Lo único que tenemos que hacer es exaltar a Cristo. ¿Cómo? Rindiéndonos a Él, obedeciéndolo. Tenemos los hábitos. Créeme que esos hábitos salvaron la vida espiritual de todos y cada uno de los que estamos aquí. Así es. Gracias a Dios que estuve en la necia desde siempre con los hábitos. Yo no sabía a qué grado iba a llegar la necesidad de estar duro y dale con los hábitos. No sabía que nos íbamos a quedar sin congregación 1 año, 8 meses. Congregación física. Pero tampoco sabía que íbamos a tener congregación virtual. Y esa congregación virtual es tan espiritual como la física. Para los que nos ven, hay una clase que se llama congregación virtual, virtuosa y desvirtuada por muchos, pero es igual casa espiritual. Exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Exaltando a Cristo damos fruto y con eso es glorificado el Padre. Exaltando a Cristo vivimos como Él quiere que vivamos. Exaltando a Cristo damos la oportunidad que Él obre en nosotros. Exaltando a Cristo nos da todo lo que necesitamos. Exaltando a Cristo nos da para dar también. Exaltando a Cristo no estamos anémicos espiritualmente hablando. No tenemos sed jamás. No tenemos sed de Dios. Ahí voy. Espérame tantito. Exaltando a Cristo. Y la segunda, también ya la están haciendo. Y es velar para su regreso. ¿Cómo? Intercediendo. Velar para su regreso. Nosotros amamos el regreso del Señor, dice el Pablo. Para los que amamos el regreso del Señor, para los que amamos esta espera bendita del Señor, para los que amamos esto, dice la palabra. Para los que amamos la venida del Señor, velando e intercediendo por otros. ¿Es más importante de lo que crees este ministerio del círculo de intercesión? ¿Y por qué lo digo? Porque dice en Apocalipsis que un ángel levantará una copa que será el incienso de Dios, y ese incienso
son las oraciones de los santos, no nada más de los santos de la tribulación, sino de los santos de todos los tiempos. Estás subiendo incienso a la copa de Dios, pero no a la copa de la ira de Dios, que será derramada sobre los que no creyeron en el tiempo de la ira de Dios que ha de venir a este mundo, a cobrar tanta maldad, tanta perversión, tanta corrupción en todos los aspectos. Velar e interceder. Velar e interceder. Pero para eso, ¿sabes? Con esto termino, se necesita algo. Y ese algo que se necesita es un gran corazón lleno de amor de Dios y lleno de amor a Dios. Y entonces nos amamos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Sabes por qué las personas no interceden por otros? Porque no los aman. ¿Sabes las personas por qué no oran? Porque no aman a Dios. Porque cuando amas, aún con todas las feromonas y todo lo que pueda provocar el cuerpo humano, cuando alguien ama, ama. Y ama hasta las últimas consecuencias. Cuanto más el amor espiritual. Los grupos de intercesión son los menos frecuentados. Pero en Renuevo de Amistad es la columna que el Espíritu Santo ha puesto. No es la alabanza, no es el auditorio, no es la música, es la doctrina y la intercesión. Son las columnas que al Señor le ha placido darnos como casa espiritual Renuevo de Amistad. La doctrina y la intercesión. El ministerio de la palabra y la oración. Y sabes, ese fue un privilegio de los apóstoles. No estoy diciendo que todos seamos apóstol, Dios me libre, que la boca se me haga chicharrón si yo digo que soy apóstol. Fue el dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración. Pues el asunto es que nosotros como piedras vivas se nos ha encomendado lo mismo. El ministerio de la palabra y la oración. Y que se manifieste como Dios ponga en esta vida. No todos ponemos ladrillos. No todos hacemos lo mismo, obviamente. Hay muchos ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. El Señor pondrá en ti lo que tengas que hacer. No lo resistas. No lo resistas. No lo resistas. No busques lo que está a los ojos. Te tapes los ojos y diciendo, no veo. Estoy muy ocupado con otras cosas. No veo, estoy muy ocupado con otros placeres, con otros gustos que son temporales. Te voy a decir algo para terminar ahora sí. La persona que más amas es temporal. Y no va a seguir siendo lo tuyo, así de tuyo, en el cielo. Entonces, dejémonos de ocupar de lo temporal, por bonito que sea, y dejemos de sufrir por duro que sea.
tanto la una como la otra. Quiero terminar con oración. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo tan esperado. Dios de misericordias, siempre fiel, siempre fiel. Tu fidelidad es notoria, Señor. Tu riqueza espiritual es notoria. Tu gracia para nosotros es notoria. Tu grande amor es notorio, Señor. Y a ti te ha placido darle a esta manada pequeña el reino. Sabemos que no somos los únicos, Señor, pero tú te ocupas especialmente de renuevo de amistad, que somos piedras vivas, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que nos ven, Señor. Somos piedras vivas. Y como tal, Señor, en esta mañana hoy, te decimos gracias, porque nos has hecho casa espiritual, porque nos has hecho piedras vivas, porque nos has hecho, Señor, ser parte. Nos has hecho templo del Espíritu Santo en nosotros, individualmente y juntos. Tú prometiste, Señor Jesús, que edificarías tu iglesia con gente como nosotros y un sacerdocio santo. Enséñanos a comenzar a actuar de la manera pertinente en este mundo como sacerdocio santo. Abre nuestros ojos a como tú nos ves a cada uno de nosotros. Sacerdocio santo, piedras vivas. Abre nuestros ojos, Señor, a lo importante. Ayúdanos a dejar de ser necios y tratar de convertir al mundo si ni siquiera nos oyen, y si nos oyen, se burlan. Déjanos, Señor, ver el grande fracaso que tenemos y el grande fracaso que tendremos en tu presencia cuando nos confrontes a nuestra vida diaria y el tiempo y el amor y las ganas que le dedicamos a lo temporal. Personas, esposas, hijos, nietos, esposos, trabajo, dinero, coches, jefes. Y cuando nos confrontes en ese día, líbranos de ser avergonzados en ese día que estemos en tu presencia y lleguemos semidesnudos a tu presencia por gracia. Y aunque algunos se conformen llegar así, ayúdanos a nosotros a no querer llegar así si es que llegamos. Medio vestidos, salvos, pero medio vestidos, muy pequeños, semidesnudos, por no haber entendido hoy que somos casa espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.